son las obras que se refiere Pablo al escribir a los Gálatas. Son obras y acciones que yo creo que me van a justificar delante de Dios. Y nosotros hemos entendido que nadie puede ser salvo por sus propias obras, porque delante de Dios la mejor de nuestras obras es un trapo de inmundicia. Una obra no borra otra obra. Una obra no limpia otra obra. Y nosotros no tenemos una obra que limpie todos los pecados que nosotros hemos cometido en nuestra vida. Por eso delante de Dios no tenemos una obra con la que presentarnos delante de Él que justifique nuestras malas acciones y nuestros pecados. Aquel que cree justificarse delante de Dios por medio de sus obras está cometiendo el mismo error que cometieron los Gálatas. Por eso un poquito después, en el capítulo 3 y en el versículo 3, el apóstol Pablo les tiene que decir: ¿tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, terminaréis ahora por la carne? Es fuerte esto, porque el apóstol Pablo llama a la carne a la ley. La pregunta es, ¿quién dio la ley? La ley la dio Dios. ¿Cómo es posible que algo que Dios da, el apóstol Pablo lo pueda llamar la carne? ¿Cómo algo espiritual se convierte en algo carnal? ¿Cómo algo del cielo yo lo convierto en algo humano? ¿Cómo se convierte lo santo en común? Bueno, para entender esto, tenemos que entender un problema que tenían los judíos. Yo lo voy a explicar con palabras sencillas para no liar a nadie. Los judíos llamaban la ley a varios términos distintos. Llamaban la ley a la Torá, que son el decálogo, los 10 mandamientos, lo primero que escribió Moisés. También llamaron la ley al Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Todo lo que nosotros consideramos el Antiguo Testamento. Pero los judíos de la época de Cristo, de la época de los apóstoles y los de hoy, llaman la ley a una cosa que se llama la Misná. ¿Qué es la Misná? La Misná es la explicación que los judíos dieron en su día a todos los mandamientos que en teoría habían recibido de parte de Dios. Ellos habían interpretado la ley a su manera, habían edificado otra ley hecha de mandamientos de hombre y habían levantado estos mandamientos de hombre al mismo compás que la ley de Dios. Para ellos el pecado era igual faltar a un mandamiento humano que faltar a un mandamiento de Dios. Por eso el profeta Isaías le dice: vosotros enseñáis como doctrina mandamiento de hombre. Y el mandamiento de hombre no transforma ni convierte. Por eso dice el mismo profeta Isaías que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque aquel que sirve por medio de mandamientos humanos no sirve a Dios de corazón, sirve a Dios de labios. Porque los labios y la ley del hombre no convierte el corazón. ¿Quién convierte el corazón? La ley de Jehová. La ley de Dios tiene la capacidad de transformar el corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne, un corazón nuevo, un corazón sensible y obediente a la presencia de Dios. Si yo creo que yo debo seguir mandamientos de hombre, mandamientos humanos, una ley humana que me justifica por medio de mis acciones, entonces yo estaré convirtiendo el evangelio en una religión. Fijaros, os digo esto porque nadie está libre, nadie está a falta de caer en este error. ¿Por qué? Vosotros creéis que el apóstol Pedro era de Dios, ¿verdad? El apóstol Pedro no tenía miedo a nada ni a nadie. Viene el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cae sobre él y el temeroso que se escondía detrás de las mujeres negando a Jesús se convierte en el mejor predicador que tiene la iglesia y no le importa sufrir y ser perseguido por el evangelio. A Pedro lo pegan, a Pedro lo golpean, lo meten en una celda y Pedro sale dichoso de haber sido golpeado, de haber sido ultrajado por amor del Señor. Pedro iba caminando y su sombra iba sanando a los enfermos. A Pedro le traían un trapo, una ropa. Pedro la tocaba, oraba por ella, la llevaban a los enfermos y los enfermos se sanaban. Pedro era columna de la iglesia. Pedro era algo especial. Sin embargo, pasa el tiempo y la iglesia empieza a avanzar. Y nace una iglesia policultural, la iglesia de Antioquía. ¿Qué es la iglesia de Antioquía? Una iglesia donde judíos y gentiles conviven en perfecta armonía. Una iglesia que se supone que es la iglesia perfecta. Es la iglesia que manda el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Es la iglesia ideal.
Pedro se entera que hay una iglesia en avivamiento en Antioquía y decide ir a visitarla y ve lo que está pasando. Judíos y gentiles viviendo juntos, judíos y gentiles participando de lo mismo, judíos y gentiles sirviendo al mismo Señor. Pedro ve que eso es de Dios. Pedro participa con ellos. Pedro comparte con los gentiles. Pedro olvida la ley judía. Pedro olvida su carne. Pedro olvida su gitanismo, su gitanería y las costumbres antiguas que arrastra de su antigua vida y decide añadirse a Antioquía. Pero pasa algo, que hay más judíos de Jerusalén que deciden acercarse a Antioquía también. Saben que en Antioquía hay un gran avivamiento, pero cuando los judíos vienen de Jerusalén pasa algo. Pedro ya no quiere estar con los gentiles. Pedro teme a lo de la circuncisión y Pedro hace dos caras. Pedro comparte en el culto con sus hermanos. Pedro se sienta en el banco con alguno, pero cuando sale a la puerta, Pedro no quiere compartir con ellos. Pedro empieza otra vez a judaizarse. Y si Pedro lo hizo, tú también lo vas a poder hacer. Corremos un grave peligro. El peligro que corremos hoy en día más que nunca, porque estamos viviendo precisamente los últimos tiempos. Y el santo y seña de los últimos tiempos se llama apostasía. No avivamiento, apostasía. ¿Vendrá avivamiento? Lo creo, porque el avivamiento no respeta edades. El avivamiento no respeta épocas. El avivamiento respeta gente que lo busca. Y cuando hay un corazón que arde en pasión por el Señor, cuando hay una generación que busca a Dios de todo su corazón, entonces el Señor derrama fuego sobre esa generación. Pero en general, la Biblia nos predice apostasía. Es por eso que tenemos que poner diligencia en no mezclar carne y espíritu. Ahora, ¿qué factores van a intervenir en que nosotros entremos en eso? ¿Por qué? Cuando nosotros estamos mezclando la carne y el espíritu, yo estoy obrando y actuando conforme a mi carne, conforme a los mandamientos humanos, conforme a lo establecido, a lo cultural, a lo que hemos aprendido aquí. Levanto mis manos, canto mi corito, toco mi piano, echo a mi ofrenda. Cuando yo estoy haciendo eso que se supone que es lo que se debe de hacer, pero olvido la relación con Jesús, olvido el verdadero fundamento, que después lo vamos a ver al final, yo estoy participando de las obras muertas que dice el apóstol Pablo y que nos abre el escritor de Hebreos. Mis obras y mis acciones son obras muertas. Hay tres factores principales que pueden influir a que mis obras y mis acciones se conviertan en obras y acciones muertas. La primera es el factor religioso. La segunda es el factor mediático. Y la tercera es el factor profesional. Primero, Mateo 23:14 dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Cuando la oración, el ayuno, el diezmo, las canciones, las predicaciones, la evangelización, cuando todo lo que yo hago, lo hago como el pretexto de una autojustificación, utilizo lo que hago como un pretexto para autojustificarme. ¿Qué es autojustificarme? Yo ya he cumplido con la iglesia, yo ya he cumplido con el coro, he cumplido con el cargo, he cumplido con lo que en teoría me han enseñado que debo hacer. Luego lo que haga, hago una media. Bueno, es cierto que no oro mucho, pero yo canto en el coro. Es cierto que hace mucho tiempo que no dedico un día al Señor, pero ya he echado la ofrenda. El Señor lo sabe. Hacemos una media del Evangelio. Y creo que mis acciones me justifican delante de Dios en mis malas acciones. Cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es convertirme en un religioso. Porque la religión se fundamenta en obras. El Evangelio se fundamenta en intenciones. Fijaros, coge cualquier tipo de religión del mundo, la que tú quieras, y pregunta por qué esa persona o esa religión salva. Pregúntale al judío: judío, ¿por qué te salvas? El judío te va a decir: por cumplir con la ley. Pregunta, no sé, al islamista: ¿por qué te salvas? Te va a decir: por cumplir lo que dice el Corán. Pregúntale al católico: ¿por qué se salva? Por cumplir lo que me enseña la religión, lo que enseña los dogmas de fe.
Pero tú dile a cualquier persona que la salvación no depende de ti, que no depende de lo que hagas, que no depende de tus obras, que no depende de tus acciones, que depende de tu creencia, depende de creer que tú no vales nada, que no sirves nada, que no depende de lo que tú puedas hacer, depende única y exclusivamente que el Señor tomó nuestros pecados, los cargó sobre sus espaldas, los llevó en la cruz del Calvario y su justicia la impartió sobre mí. Ninguna religión en el mundo predica eso, porque la religión es antiobra. La religión depende de acciones y obras. El único que predica fe es Cristo. Y si yo cambio la fe por obras, estoy haciendo precisamente lo que los gálatas y los hebreos hacían: autojustificarme. Segundo factor, Mateo 23, 5, 7 dice: antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Yo creo que ya os está sonando esto que estoy diciendo, ¿verdad? Aman las primeras sillas, los primeros lugares, los saludos en las plazas, y que se les llame rabí. Rabí es el factor mediático. Cuando sustituyo lo espiritual por lo carnal, cuando sustituyo lo divino por lo humano, cuando sustituyo lo santo por lo común, cuando transformo esto en mi lugar de sociedad. Y estoy más pendiente de que se me invite a un cumpleaños en a venir a adorar a Dios de verdad. Cuando estoy más pendiente de que se me invite a una cena, a una comida, en entregar a Dios mi corazón de verdad. ¿Quieres saber cuándo no es verdad? Cuando no me invitan. Si yo no me enfado porque no me hagan una invitación, si no me enfado porque no se me dé lugar, si no me enfado porque no se me deja un cargo, me enfado porque no brillo lo que creo que debo de brillar, entonces es que no me duele, no está en mi corazón, no es lo que busco. Pero si reclamo lugares, sitios, cargos, que se me invite, que se me tenga en cuenta, que se me dé el lugar que yo creo que debo de tener, entonces no estoy buscando el reino de Dios. Estoy buscando otra cosa. Entonces estoy buscando el factor mediático. Quiero ser mediático. Y como afuera no se puede ser mediático, quiero ser mediático aquí dentro. Cuando busco ser vistos por los hombres, entonces mis obras son obras muertas. Tercer factor, dice Jeremías capítulo 48 versículo 10, el versículo fuerte, ¿vale? Lo aviso antes. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Ahí la palabra indolente es una palabra hebrea que quiere decir comercio, empleo, algo que se hace por trabajo, un profesional. Mirad, tengo un amigo que es bombero y él me decía de que muchos años ha estado trabajando de bombero y en los accidentes de tráfico el primero que llega siempre son los bomberos. Y él me empezó a contar cosas que había visto en accidentes de tráfico y le tuve que decir: basta, no me cuentes más porque me pongo malo. Y yo no soy para eso, me puse malo, dijo, dejarlo, no me cuentes más. Y a ti no te daba ansia, no te daba impresión eso. Y me dijo: el primer día me moría, el segundo día también. Pero al final me acabé acostumbrando. Perdí el dolor, la indolencia del que se acostumbra. Nos hemos acostumbrado tanto a estar aquí dentro que nos convertimos en indolentes. Nos acostumbramos tanto a que el velo del templo sea rasgado, a que para mí entrar en la presencia es cualquier cosa. No le doy valor. Cuando yo me paro a pensar que para entrar dentro del lugar santísimo el sumo sacerdote solamente podía pasar una vez al año con una vestidura tremendamente limpia, con una sola mancha en la vestidura del sumo sacerdote, representaba la muerte. Entonces yo le doy valor a la presencia. Sin embargo, el velo rajado, no pasa nada, estamos comiendo, paramos, vamos a presentar los alimentos. Señor Jesús, estamos aquí de cualquier forma, creemos que la iglesia es lo que sea y no entendemos que esto es columna y baluarte de la verdad y que la presencia de Dios es tremendamente cara, tan cara que para que tú la tengas, Jesús en la cruz tuvo que haberse desamparado de su Padre. Tan cara que para que tú estés aquí, Jesucristo, el santo unigénito de Dios, tuvo que sufrir el peor calvario que nadie va a sufrir jamás, porque en todas tus pruebas, en todas tus tribulaciones, en lo peor que puedas pasar en tu vida, tú nunca vas a estar solo.
Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él te ha dicho, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Sin embargo, a Jesús, ¿quién le escuchó? Jesús clamaba, darme de beber. Y nadie le daba de beber. Jesús decía, Padre, ¿dónde estás? Dios mío, ¿por qué me desamparas? Y no había respuesta del cielo. Solo encontró silencio. Y Él encontró silencio para que tú no tengas silencio, para que puedas ser respondido. De paso te digo, que tú puedas orar en tus oraciones y tus oraciones puedan ser respondidas, significó que Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, fuese oído por su temor reverente y su Padre no le pudiese contestar, porque la contestación del Padre al Hijo en ese momento sería el infierno para ti y para mí. Sería que Él no tomase su copa. Y si Jesús no tomaba la copa, la teníamos que tomar tú y yo. Lo que pasa es que Jesús tomó la copa que no merecía. Tu copa y mi copa. Nosotros sí la merecíamos. Él no. Que tú puedas buscar al Señor. Y esas veces que decimos, es que no tengo ganas, es que no me apetece. Jesucristo clamaba al Padre y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué recibía el Padre? El Hijo, silencio del Padre. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser contestados. Por favor, valoremos la oración. Valora la presencia. Valora estar con Él. Entiende que para que tú puedas estar con el Padre, el Hijo tuvo que ser desamparado de su Padre. Entiende que para estar en la presencia, el velo del templo tuvo que ser rasgado. Y el velo del templo, ¿sabéis lo que representaba? Su carne. En la cruz, la carne de Jesús fue abierta, su costado traspasado, corona de espinas en su cabeza y los clavos en sus manos y en sus pies. Eso vale la presencia. Y nosotros le damos cualquier cosa, cualquier valor. Nos acostumbramos demasiado rápido a esto. Y no entendemos que esto es casa de Dios y puerta del cielo. No podemos entrar en la indolencia de aquel que se acostumbra a la presencia del Señor. Porque aunque yo esté actuando y esté obrando y esté haciendo cosas, si yo lo hago bajo indolencia, sin darle el valor que se merece, al final el Señor mira y ve mis obras como muertas. ¿Quieres saber cuál es el termómetro espiritual que va a ver si de verdad estás o no estás en donde debes de estar? Si depende de dónde estés, así actúas, mira a ver cómo estás caminando. Porque el cristiano no depende del ambiente, depende de la fuente. Ahora, si yo estoy aquí y soy cristiano, estoy fuera y dejo mucho que desear. Si soy el mejor en las mejores reuniones y también soy el mejor aquí, ay, algo está pasando, algo no está bien. Si a mí mi carácter me lo modifica la persona con la que estoy acompañado, es que mi carácter está dependiendo de la persona que me acompaña, no de mi Dios que me ve en todo tiempo. Por eso quiero instarte a que en esta noche miremos nuestras obras. Y ahora vamos a ver por qué. Mirar lo que dice Juan 4:20 al 23. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor dejó algo claro: la adoración no depende de un lugar. La mujer se acercó a Jesús y le estaba diciendo, ¿el monte o el templo? ¿Cuál lugar de los dos se adora? Y Jesús le dijo, ni en el monte ni en el templo, la adoración no es el lugar, la adoración se realiza de dentro hacia afuera. Los verdaderos adoradores no adoran en un lugar, los verdaderos adoradores adoran en todo lugar, porque el verdadero adorador no depende del lugar en el que está, depende de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿qué sucede en el hombre para que andando bien pueda caer en el error de empezar a obrar obras de muerte? Dice el libro de Proverbios en el capítulo 23 y en el versículo 7. ¿Cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. El hombre es lo que piensa. Por eso dice la Biblia que nuestras obras son el resultado y la consecuencia de lo que creemos. Hay algo que se interpone en medio de mi creencia. Hay algo que me hace creer que puedo permitirme el lujo de no orar.
Hay algo que me empieza a hacer creer que puedo permitirme el lujo de pasar tiempo y tiempo lejos de la presencia de Dios. Hay algo que se impone en mi mente, que aunque sé que es cierto que no es, que está mal, sé que es cierto que hace daño a Dios, sé que es cierto que Dios está en contra de eso. Hay algo que me empieza a decir, bueno, que no es tan malo, es una pequeña mentirijilla, es un pequeño rencor. ¿Qué es en el reino de los cielos? Un poquito de rencor, ¿verdad? Hay algo que se interpone dentro de mi mente que me lleva a creer lo que no es real. Porque es real. Dios está en contra de todo pecado. Y cuando yo me permito ciertas licencias, entonces empezaré a dar paso a mi vida ciertas cosas que me van a enfriar, me van a endurecer y me van a hacer de caminar de una forma distinta a la que Dios demanda. Y yo voy a seguir actuando. Voy a seguir ofrendando, voy a seguir cantando, voy a seguir haciendo cosas para Dios, creyendo de que Dios está tomando en cuenta lo que estoy haciendo, sin darme cuenta que en realidad lo que estoy haciendo no va a tener consonancia en el reino de los cielos, solamente se va a ver aquí. Porque fijaros, si vosotros, como dice Dante Gebel, no sabéis mi vida íntima, no sabréis si soy o no un gran farsante. No sabéis si tengo una careta puesta en esta tarde y yo estoy hablando cosas que he aprendido, que he estudiado y que sé. Pero nunca sabréis si antes de venir a este lugar me puse de rodillas. Nunca sabréis si lo que estoy diciendo en esta tarde es porque creo en fe, que es la palabra del Señor. No creéis cuál es la intención de mi corazón al deciros esto que os estoy diciendo. No sabréis si lo que estoy haciendo tiene consonancia en la eternidad o no. Por eso el Señor nos insta a que lo que hagamos tenga resultados. Pero no resultados en la tierra, resultados en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos paga en el cielo. Fijaros, existen dos palabras a la hora de hablar de siervos y esclavos en la Biblia. La primera, el pastor la menciona muchas veces, es doulos. Es el esclavo sin recursos. Cuando una persona pasaba a una casa romana o una casa griega, una casa de dinero, los romanos y los griegos solían tener muchos esclavos, muchos siervos. Cuando tú pasabas, te iban a invitar a un café, te sentabas en tu sofá y había un mayordomo, alguien que te servía el café, alguien que barría la casa, alguien que se dedicaba a labores domésticas. Ese se llamaba diácono y ese tenía paga, muy poca, pero tenía. Es por eso que dice la palabra de Dios que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, en los que sirven, en los que diaconan en el reino. Pero luego tú salías fuera de la casa, ibas a los peores sitios, a los sitios sucios donde estaban los animales, y ahí veías a otro esclavo, sucio, tal vez tenga heridas, tal vez sus pies no tenga zapatos. A él lo vas a ver mal visto. Ese es el último en acostarse. Porque cuando va y pone la comida a sus señores, nadie le dice, muy bien machote, siéntate a cenar. No, le dicen, espérate, cuando termine limpias. Y después de limpiar, si algo te queda, te lo comes. Ese es el doulos. Ese es el último esclavo, el último de todos. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, que el Señor, siendo Dios, tomó forma de doulos, forma de esclavo. ¿Sabéis de quién se hizo esclavo Jesús? ¿Del pecado? Jesús nunca pecó. Dice la palabra de Dios que Jesús se sometió en obediencia a la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Dice el libro de los Hechos que Jesús fue entregado a crucifixión por anticipado consejo de Dios. La pregunta es, ¿con quién Dios toma consejo? ¿Con quién tuvo que consultar Dios para establecer la voluntad donde el Hijo sería entregado? Bueno, es que antes de la creación del mundo, cuando Dios estaba pensando en formar al hombre, dijo, hagamos al hombre. Pero antes de decir hagamos al hombre, la trina deidad dijo salvemos al hombre. Porque el cordero inmolado fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios al crear al hombre dijo hagamos al hombre, pero antes de crearle ya había preparado al cordero por el cual iba a salvar al hombre. Por lo tanto, Jesucristo, cuando se sometió a la voluntad del Padre, se estaba sometiendo a la voluntad que Él, juntamente en consejo con la trina deidad, había establecido en la eternidad para después venir a cumplirla.
Él se sometió a esa voluntad. Es por eso que dice el Salmo 40, tú me preparaste cuerpo, porque sacrificio y ofrenda no te agradan. Y dice un versículo más, dice, has abierto mis oídos. Cuando yo estudiaba con los jóvenes ese salmo, yo se lo comenté a ellos. Yo me puse a estudiarlo, porque ese pedazo del salmo parece que no tiene nada que ver con el resto. Porque está hablando de un siervo que se entrega a la voluntad de su Señor. ¿Qué tiene que ver? Has abierto mis oídos ahí. Bueno, ahí no tiene que ver, porque para nosotros no lo entendemos. Pero si miramos el texto original, no dice has abierto mis oídos. Dice horadaste mi oreja. Y es que en Éxodo capítulo 25 se había interpuesto una ley. Había una ley que dice así: si el esclavo, cuando tuviese que salir libre, dijese en su corazón, amo a mi señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos, entonces no quiero salir de la casa de mi señor. Entonces el señor cogerá a su esclavo, lo llevará a la puerta de la ciudad, pegará su oreja en el poste y horadará a su oreja con una lesna. El padre tomó a su hijo, lo llevó fuera de la ciudad, lo clavó en el poste, puso su oreja y horadó su oreja con una lesna. Por eso Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Él fue el doulos del Señor. La pregunta es, ¿nosotros creemos de verdad esto? ¿Nosotros de verdad creemos lo que la Biblia dice? Porque a veces nuestro problema es que creemos algo distinto. Fijaros, hay 4 mujeres que se acercan a la tumba de Jesús el día que Jesús resucita. Las 4 se acercan al sepulcro. Si yo pudiera hablar con ellas, yo les preguntaría, vamos a ver, ¿es que no sabéis que el Señor ha dicho que va a resucitar? ¿Es que no os acordáis que Jesús dijo, voy a resucitar al tercer día? Es que no se lo creían. No se creían que el Señor iba a resucitar. Por eso se fueron a ungir al Señor, porque ellas creían que el Señor iba a seguir estando en la tumba cuando ya fueron. Sin embargo, al llegar a la tumba, escuchan una voz de un ángel que les tiene que decir, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué te acercas a buscar a un vivo en un cementerio? ¿Por qué buscas al Dios de los dioses dentro de un sepulcro? Él no está ahí. Él resucitó. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Hay pensamientos, creencias, circunstancias que se interponen dentro de nuestra mente y nos llevan a creer cosas que no son. A creer que nosotros debemos de actuar fuera de la voluntad de Dios. A creer que no importa lo que estemos haciendo, que Dios entiende todas las cosas, que Dios toma más en cuenta una obra, una acción que una intención. Y lo que estoy haciendo es sembrando obras muertas. Y yo me pasa como Saúl. Saúl, se presentó Samuel delante de él y le dice Samuel, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué has actuado locamente? Y Saúl le dice a Samuel, ¿yo? Pero si estos son las primicias que he cogido para Jehová. Y Samuel le dice, yo quiero irte a ti, pero los balidos de las ovejas que están detrás de ti no me dejan escucharte. Porque Dios le había dicho a Saúl, mata a todos, no dejes a nadie vivo. Y Dios te dice en esta tarde, mata a los pueblos que Dios te ha mandado matar. Dios tiene un mapa de nuestra vida dentro de Él y nos lo pone delante de ti, área por área, zona por zona, odio, rencor, mentira, rencilla. Y Dios te dice, mata, 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 mata. Y si yo no mato y respeto la vida de esos reyes que están dentro de mí, yo me voy a presentar delante de Dios y le voy a decir, Señor, es que yo, y detrás voy a escuchar, ve. Mo. Y Dios me va a decir, yo quiero irte, pero los tesoros que tienes guardados dentro de tu corazón no me dejan oírte. Estás actuando, sí. Estás haciendo, sí. Estás cantando, sí. Estás sirviendo, vale. ¿Y qué me vale a mí eso? ¿Qué crees? ¿Que me puedo presentar yo delante de Dios con sacrificios? Decía el rey David, si Dios tuviese hambre, ¿me va a pedir a mí de comer? Es que no has demandado de mí ofrendas que yo te daría. ¿Qué es la ofrenda que Dios demanda? El corazón contrito y humillado. ¿Cómo se purifican las acciones y cómo se purifican las obras? Por medio de más acciones y por medio de más obras. Mirar, toco el piano, llevo a los jóvenes, estoy ensayando para ser candidato, hacemos programas de radio, damos estudios en la iglesia, damos estudios un poquito más y me quedo con la iglesia yo. Y me dice Dios, no me sirve nada de lo que haces. Si tu intención en todo lo que haces, mi intención no es darme la gloria a mí. Porque lo que sirve en Cristo no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe
que obra por el amor. Si mis acciones no tienen como fundamento y como gasolina el amor a Dios, sino que mi fundamento y mi intención es hacer lo que yo quiero hacer, entonces las acciones delante de Dios no sirven. Porque a Dios no se le compra. Y dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para que nuestras acciones no sean obras muertas? Tenemos que ver con qué intención estamos obrando. ¿Quieres saber qué clase de fe tienes? Porque tu fe, te lo repito, es el resultado. O sea, tu fe tiene como resultado tus acciones. Si tú quieres saber qué clase de fe tienes, mira lo que estás haciendo. Es muy sencillo. El apóstol Santiago dice, tú enséñame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué crees? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Lo que estés haciendo. Si tú crees que debes de orar, orarás. Si tú crees que debes de ayunar, vas a ayunar. Si tú crees que tienes que matar tu carne, la vas a matar. Si tú crees que debes de hacer lo que Dios te demanda, lo vas a hacer. Si no lo crees, no. Es así de sencillo. ¿Cómo purificamos nuestras obras? Purificando nuestras intenciones. Iglesia, estamos en los últimos tiempos. El Señor viene. Y al final el que te va a recompensar es Él. Pronto te vas a poner delante de Él. Y sus ojos nos van a mirar. Y todas nuestras acciones, toda nuestra vida pasará delante de Él. Y las obras que verdaderamente tengan consonancia, dice la palabra de Dios, que Él las va a pesar en balanza. Y las obras que no sirvan absolutamente para nada, esas obras serán quemadas como hojarasca. La pregunta es, ¿qué recompensa buscas? ¿Esta o la de allí? Si busca la recompensa de allí, entonces purifiquemos nuestras intenciones, obremos de forma que Dios tenga en cuenta cada cosa que hagamos y no clamemos a Dios dentro de un sepulcro. Tengamos una fe viva, una fe que obre de forma viva, una fe que actúe con fundamentos de Dios, una fe que busque el reino de Dios y su justicia, una fe que tenga consonancia en el reino de los cielos. Este es el estudio que os quería compartir. Eso sí, recordaros, por sobre todas las cosas, el Señor está con nosotros. Fijaros, dice la palabra de Dios, Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. Ni siquiera el predicar ni el recibir palabra depende de nosotros, porque el que te siembra la palabra te la da porque Dios se la da, y el que recibe la palabra la recibe porque Dios abre sus oídos para recibirla. Dice la palabra de Dios que toda la gloria pertenece a Él, por Él y para Él, porque todas las cosas son por Él y para Él. Así que confiemos en el Señor, dispongamos nuestro corazón a Dios, pídele a Dios que Dios purifique nuestras intenciones y sirvamos a Dios con un corazón limpio, contrito y humillado, porque el que ha de venir vendrá, no tardará y pagará a cada uno conforme a sus obras. No te preocupes si tus acciones no las ve nadie, no te preocupes si lo que haces no pasa en cuenta, cada diezmo, cada ofrenda de la viuda, porque Dios es grande. Y es tan grande que Dios es capaz de recibir el sacrificio de Esteban sin pasar por alto la ofrenda de la viuda. No se te olvide nunca que Dios tiene en cuenta todo lo que hagas para Él, siempre y cuando nazca de un corazón sencillo, humilde y decidido por buscar su gloria. Iglesia, que Dios os bendiga mucho. Esto es lo que os tenía que compartir.